¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando García Herrera, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión les voy a estar comentando acerca de la materia de control estadístico de la calidad. Pues aquí está lo que es la materia y demás. Esto es impartido por el profesor Morales Ibarra Juan José de la unidad número 1. Pues ahí está mi nombre, que sería pues Luis Fernando García Herrera. Mi número de empleado iba a decir, pero el número de control. Y pues la fecha del día de hoy, ¿no? Esto es por parte de la carrera de Ingeniería Industrial. Muy bien. Okay. Vamos a entrar de lleno con el tema. Hay varios temas. Por ejemplo, están control de calidad. Bueno, gráficas de control, perdón. Tipos de datos que son para gráficas de control. El control estadístico de proceso. Tenemos también... ¿Qué más? Y el análisis de capacidad. Hay unos ejercicios que ahorita pues los vamos a resolver. Pero son de las gráficas XS y XR, ¿no? Entonces, ahorita los resolvemos. Vamos a comenzar con las gráficas de control. Que estas pues no son tan escabrosas, diría yo, pero bueno, ok. Gráfica de control. Una gráfica de control indica su proceso está si su proceso está fuera de control, ¿no? Como quien dice, nos va a decir si a lo mejor se está saliendo de los lineamientos o de la spec, ¿no? De lo que queremos cuidar. Y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando ésta presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nuestro proceso es como que muy aleatorio, ¿no? No se mantiene como en una línea, pues ocupa como algo que lo establezca, a lo mejor alguna fixtura, algún templete, algo que nos ayude a controlar ese proceso, pues si no tengamos esa variación, ¿no? Entonces es ahí cuando entra a lo mejor la acción correctiva, la mejora, ¿no? Y demás. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central y un límite de control superior y un límite de control inferior. Por ejemplo, vamos a hablar así express, ¿no? Podemos notar que aquí está el límite superior, ¿no? Chiquitito. Y aquí está el inferior, ¿no? Entonces, es como que no me debo de salir de ahí, ¿no? Un ejemplo. La mayoría de las gráficas... bueno, eso ya lo mencioné. La línea central representa la media del proceso. Los límites del control representan la variación del proceso. Muy bien. Gráficas de control. Bueno, gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por posibles causas especiales. ¿Qué causas pueden ser? A lo mejor un mal setup, ¿no? A lo mejor un entrenamiento que no fue dado bien, porque posiblemente por la persona pues tenga una variación porque no mantiene un estándar al momento de realizar la operación, ¿no? Con estándar me refiero como movimientos, ¿no? De que yo la agarro, pongo, presiono el pedal, retiro y ya. Sino que a lo mejor no se le ha enseñado bien, ¿no? O inclusive también la herramienta no se presta como para que tenga esa precisión, ¿no? O sí, precisión en cuanto a lo de los datos y demás. Entonces, pues sí hay que ver esas cosillas, ¿no? De que no solamente, a lo mejor no todo el tiempo va a ser una línea. Sí va a haber detalles donde a lo mejor se mueva, ¿no? Pero hay que nosotros estar pendientes de esos detalles para atacar, ¿no? Y no se nos salga de nuestros límites superiores o inferiores. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable conscientemente a lo largo del tiempo, y un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera del control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar su análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio en un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Eso que nos dice que la eficacia es como cuando pues yo ya tengo mi gráfica, ¿no? Y está como que patina porque tiene algo, ¿no? Que nos está sacando de la media. Entonces yo voy a incluir a lo mejor una fixtura, digamos. Una fixtura mejorada, ¿no? Una mejora, ¿no?
Entonces, pues yo voy a estar ahí evaluando con mi otra, a lo mejor con otra gráfica, que en vez de que la línea sea así, ¿no? Ya se mantenga en vez de que sea así, pues ahora es así, ¿no? Más pequeñito. Entonces ya hay am, un rango más pequeño. Bueno, sí, un espacio más pequeño donde se va a estar moviendo esa variación. Entonces, de tener una variación de, digamos, de uno más menos media, pues vamos a tener uno más menos un octavo, ¿no? Entonces, exagerando, ¿no? Entonces ya va a ser muy poquito. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Entonces, esto nos dice que, pues, obviamente yo voy a visualizar mi proceso y lo voy a hacer por, digamos, una semana. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo estudiar el proceso durante una semana a estudiarlo durante un día, digamos. Porque a mayor tiempo, pues, yo voy a obtener más datos. A mayores datos voy a obtener mayor precisión. Y a mayor precisión yo voy a obtener un mejor diagnóstico, un mejor resultado, o sí, un diagnóstico, ¿no? De lo que hay que hacer para lo que es mejorar lo que es esa parte del proceso, ¿no? De que mejor una fixtura o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central. ¿Okay? Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se encuentran en tres divisiones, estándar arriba y debajo de la línea central, ¿no? Entonces, pues lo que nos está mencionando ahí, pues es lo que ya venimos hablando, ¿no? Ujú. Que yo, por ejemplo, pues tengo mi línea, pero tengo pues lo superior y lo inferior, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ahí de mi trabajo, ¿no? Que hacemos desforres, ¿no? Hacemos cortes de cables y así. Entonces esos desforres pueden ser de, digamos, media pulgada. Y generalmente para uno de media pulgada me parece que se le está dando como un octavo de tolerancia. No miento, a uno de una pulgada, perdón, de un octavo. Entonces pues yo voy a hacer mi gráfica y le voy a poner un octavo arriba y un octavo debajo. Y ahora sí, pues yo voy a realizar mi proceso y en teoría, pues yo mi proceso ya lo tengo establecido. Entonces, no debería salirse de ahí. Si se sale, pues hay que revisar por qué, ¿no? A lo mejor el entrenamiento, el setup, la herramienta, o simplemente que se necesita algo más, ¿no? Por naturaleza del proceso. En mi empresa, los procesos son muy artesanales, entonces se presta mucho para que sea así, ¿no? De que se ocupen cosillas, ¿no? Y demás. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima, por ejemplo, el uno y este otro. Encima del control superior, esos puntos fuera de control indican que esos subgrupos están arriba de lo esperado. Entonces, a lo mejor, digamos, lo verde es el desforre, ¿no? La nominal del desforre, una pulgada. Pero yo tengo algunas partes que ya me están midiendo, digamos que este es una pulgada, un octavo y esos son 7 octavos. Ya mi desforre me está dando 3.16, una pulgada 3.16, entonces ya se está saliendo, ¿no? Entonces hay que levantar la mano, hey, qué rollo, qué está pasando, porque pues se tiene que mantener en eso, porque es para lo que me va a servir, ¿no? A lo mejor no me va a servir tanto como para lo que quiere el cliente, dado a que es a lo mejor mi receta, pero como es mi receta, pues yo conozco si me va a afectar o no, ¿no? Lo ideal es que pues yo ya establecí una tolerancia, pues si se sale de ahí, pues ya no me va a servir. En algunos casos pues decimos, ¿sabes qué? Va, está bien, no, dale, así está, así como está. Porque ya conocemos, ya tenemos experiencia, ya nos estuvimos embarrados bien de todo el meollo, ¿no? Otros casos es muy diferente porque pues no conocemos mucho, ¿no? Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. Es lo que les digo, no siempre va a ser preciso. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en el proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Por ejemplo, no sé, se estropeó X navaja y por eso se están botando algunos, ¿no?
Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones aleatorios, no aleatorios. En una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la común de un horno de pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Al cambiar la temperatura, eso ya sería una especial del horno, o abrir la puerta, se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente, ¿no? Entonces, eso es algo especial porque es algo que quizás va a suceder o no. Bueno, puede que suceda, ¿no? Pero algo común que puede suceder es que pues te permite subir y bajar, ¿verdad? Registrar información de contacto de un cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Una persona con experiencia, pues, más o menos. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos, ¿no? Eso a qué se atribuye, que el entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es algo especial, ¿verdad? Variación por causas comunes versus causas especiales. Las comunes vemos que se mantiene como dentro, ¿verdad? No se salen. Bueno, si se sale va a ser como a las 500. Las especiales, qué rollo. Si se salen, ¿no? Entonces, hay algunas que sí se salen, otras que se mantienen. Entonces, pues no hay una continuidad en cuanto a los resultados, ¿no? Entonces, pues hay que revisar esa parte de qué se tiene que hacer como para mejorar, ¿no? La prueba 1, en la prueba 1 evalúa la posibilidad de que un patrón de variación. La prueba 1 provee evidencia más contundente del control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para contemplar la prueba 1 y crear una gráfica de control mayor, ¿verdad? Hay algunas pruebas, no las voy a mencionar todas, pero la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para contemplar la prueba 1 a fin de crear la gráfica de control mayor de sensibilidad. De control de mayor sensibilidad. La prueba 3 detecta perdón, una tendencia, un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio en la dirección, ¿no? La prueba 4 detecta la presencia de la variación sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible, ¿no? Ahora sí vamos con otro tema, me parece que es otro tema. Tipos de datos de gráficas, ¿no? Entonces, serían tipos de datos de gráficas. Aquí tenemos las gráficas de control, dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos son dos tipos de subtipos, binominales y Poisson, ¿no? Los tipos de datos, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01, ¿no? Los valores para las variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte del proceso o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, pues se puede considerar que todo el panel es no conforme, ¿no? Entonces, datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson
Frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para determinar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 de coloración, descoloración y 2 tirones, 3 defectos, ¿no? Vamos con el siguiente. Bien, pues vamos a continuar con lo que es este tema, que es control estadístico de proceso, measure pace. Hay unas cosillas en inglés, por ejemplo, define, el measure, el analysis, el improve, console, el overview, que sería el identificar Y, el identificar el potencial de XS, el comprender la estabilidad del proceso actual, ¿no? Entonces, el establish the current process compatibility, Vaseline, partial tool list, ¿no? Entonces, lista parcial de las herramientas, ¿no? El mapas de procesos, el estado actual del VSM, que es el Value Stream Mapping, me parece. Los 5 porqués, ¿no? Entonces hay varias cosillas, hay como metodologías, ¿no? Y demás que se pueden utilizar. Algunos deliberables, que serían los entregables, que serían los X potenciales, los gauge R y R, que ya hemos tocado sobre ellos, y el FMA. Ese FMA me parece que es el control plan, no recuerdo, no sé si es el control plan o el PFMA, pero no, es algo así por el estilo, ¿no? Y el contrato actualizado, ¿no? Entonces arriba podemos ver como el definir, la medida, el analizar, el mejorar y el control, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí no me quiere dar. Ok. Entonces aquí nos menciona que el inventario del proceso más bajo en 3 años, ¿no? El gerente presenta el premio al departamento de 50 honor a este logro, la ceremonia en la cafetería de pizza y refrescos y demás, ¿no? Entonces, en junio del 2007, sí, junio del 2007, el gerente ha visto que se reducen los niveles del inventario desde finales del último año, ¿no? Las cosas están mejorando. Que sería His Learning, Touch Management, Style Gets Results. Y eso que quisiera decir como su aprendizaje, un estilo de gestión duro da resultados, ¿no? Entonces, Manager concludes, Touch Management, Style Gets Results, ¿no? Entonces, un estilo de gestión de duro da resultados, ¿no? Ahora vamos para acá. Entonces, tenemos aquí como, pero siempre me aseguré de que mis decisiones o acciones estuvieran basadas en datos. ¿Qué podría estar mal, no? Entonces, sus decisiones surgieron de interpretar los puntos altos y bajos como señales. Todos reflejan el mismo subyacente, como uno debe interpretarse de la misma manera, ¿no? Entonces, la definición, que sería de lo que es el control estadístico, sería el statistical process control is the application of the statistical methods to analyze and control the variation of the process. No, of a process, no? We gather data for SPC to learn when are used your process keep changing, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate it in the future, ¿no? Entonces, el control estadístico de procesos es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. Recopilamos los datos recopilamos los datos de un SPC para comprender qué sucede si nuestro proceso mejora para poder duplicarlo en un futuro o demás, ¿no? Entonces, el impacto del measurement, ¿verdad? Vamos a ver para acá, que sería los estudios de R y R que son performed to probe the measure variation in real and not a result to
Measurement System Operator, ¿no? Los estudios de Gauge RR se realizan para demostrar la variación de medida real, no un resultado del sistema de medición operador, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una medición de más menos de 1, más menos 0.001 pulgadas y un 30% de error en el calibre, se pudieran contribuir que hasta el 0.003 inches to variation could attributed to measurement method, ¿no? Que la variación del método sería la variación del método, ¿no? Eso significa que una pieza que mide 1.0008 inches pulgadas, dentro de la tolerancia pudiera medir hasta la terminación 11, ¿no? Que ya sería fuera de la tolerancia como resultado del error del calibre. El error de calibre debe ser del 20% de tolerancia o menos. La prevención versus la detención. En el pasado, la fabricación depende mucho de la inspección para descartar productos no conformes, ¿no? This process produces rework and scrap. Este proceso produce retrabajo y desechos. La inspección no aumenta la calidad, es solo afecta al cliente o es una molestia al cliente, ¿no? Detection Tolerance Waste. Detección de tolerancia de residuos, ¿no? The strategies for prevention and requirement in today's markets. First, mistake proof the process. If mistake proofing impartial or impossible to control and inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoids waste, ¿no? Si la corrección de errores no es práctica o imposible, entonces controle las entradas para prevenir salidas no conformes. Aquí tenemos ahí una grafiquilla que serían como las entradas, el proceso y las salidas, que nos obliga a ser reactivo y nos permite ser proactivo, ¿no? Tenemos otra que sería como el proceso de moldeo, que sería la temperatura, la humedad de este lado, las características del material, la condición del moldeo. Y tenemos el producto, las dimensiones, el producir y los defectos. Bien. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system. The process, the way the 5 M's, men, machines, materials, methods, and mother nature work together to produce the output. No? Information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs although some benefit obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communicating information about change in inputs or outputs, ¿no? La información sobre el rendimiento, la información ideal debe recopilar sobre los datos de los insumos, aunque se obtiene algún beneficio para monitorear los resultados de los SPCs, ¿no? SPC es el vehículo como para comunicar la información sobre los cambios en las entradas y las salidas. Los tipos de la variación, que serían la causa común, que some variation is expected in any process, no predictable. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare or significant events. Control chart helps us identify a special cause variation, que sería alguna variación que es causada por eventos raros o significativos, ¿no? Lo que habíamos comentado creo que hace rato, que son como las cosillas comunes, ¿no? Y las especiales. Algunos ejemplos de causas especiales, que sería por ejemplo el material equivocado, cambio significativo de la humedad, ¿no? Puede ser también. La herramienta se rompe, errores con la herramienta, un incorrecto setup del machine, del equipo, de la máquina más que nada, y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo que si solo causa común, si hay una variación, entonces el resultado del proceso de la distribución es estable, entonces no hay tanto problema si es común, ¿verdad? Pero si es especial ya se empieza a salir de ahí de nuestras manos. Por ejemplo, las acciones en la variación generalmente requiere acción local, las personas cercanas al proceso pueden tomar medidas, entonces no necesitamos así como que
viajar largas distancias, ¿no? Para empezar a trabajar sobre en la variación. Porque pues siempre va a haber una pequeñísima variación en el proceso, ¿no? Entonces, Process Control and Process Compatibility. Case 1. Ideal process in control meet customers' expectations. Voice of the process match voice of the commerce, ¿no? Of the customer, perdón. La voz del proceso coincide con la voz del cliente. El proceso es ideal, ¿no? Y demás. Entonces, no hay problema. El, el caso 3, que sería cumple con las expectativas del cliente, pero no tiene el control, se debe reducir la variación de las causas y especiales, ¿no? ¿Cuál otro caso? Bueno, hay una variación ahí en el SPC y nos dice que los gráficos de control son una herramienta del SPC para describir la voz del proceso, ¿no? Dice, control charts are time series charts with control limits, que tenemos el upper control limit y el lower control limit, que sería el control superior y el control inferior. SPC calculations provide use control limits, which help use determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process data showing how two process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving, ¿no? Entonces, los cálculos de SPC nos proporcionan límites de control que nos ayudan a determinar cuánta variación es demasiada en la variación, ¿no? Entonces, los límites de control y los gráficos de control nos ayudan a comprometer qué tan estable es y qué tanto se está comportando el proceso. Vamos a ver cuánto nos falta aquí. Más para ir viendo por acá, ¿no? Ok, está bien. Espérenme dando una idea. Jejeje. Ok, estamos por aquí. Ok, el control charts, que sería gráficos de control, bueno, tipos de gráficos de control, que son los atributos, las variables, y tienen problemas para distinguirse entre variables y atributos. Si se está calculando el promedio y desviación estándar, está utilizando datos variables. Si está contando números buenos y malos, está usando datos de atributos. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es como un flujo. Nos menciona que empieza el tipo de data, si es variable o si es un atributo, y nos dice que el subgrupo es de 1, sí, no. Y nos dice abajo que sería yo y el pues Mister. Y también nos dice que también está los rangos están estandarizados, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es como un diagramilla, ¿no? De cómo se puede distribuir lo que es el atributo. Bueno, el tipo de dato, ¿no? Que sería atributo o variable, ¿no? Que, por ejemplo, si es atributo, pues define defectivos o defectos, ¿no? Defectos y demás, es constante, no es constante y demás, ¿verdad? Variable versus atributo. No se permiten tiros cortos, ¿verdad? La longitud debe ser de 2 más menos .005. No permite el flash, la cantidad es por bolsas de 500 piezas y demás, ¿no? Componentes de un gráfico de ejecución, ¿no? El rango, es la diferencia entre un valor del subgrupo y otro, similar al gráfico de un rango individual y móvil, excepto que indica las diferencias entre los subgrupos y no las indicaciones que muestras individuales. Ayuda a indicar el cambio que ocurre dentro de un proceso. Variables de control, ¿ok? Eso lo tengo más adelantillo. Sí, por acá. Son... A ver. Esperen. Ok, está como por aquí, ya me lo pasé. Que como yo tengo las notas aquí, pues no lo puedes traducir tal, ¿no? Del inglés. Me falla ahí un poquillo. Pero bueno, ya casi la encuentro, ya casi. Que sería... por aquí.
Más atrás, más atrás, más atrás. Uh-huh. ¿Qué sería aquí? Las variables de representación, y dice que una representación visual de los datos se han recopilado de muestras que se consideran de la población más grande. El gráfico ilustra el comportamiento del proceso en un momento dado y predice el comportamiento futuro que se puede anticipar, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahí un ejemplillo de que es un ejemplo, una muestra, un significado de muestra y una gama de muestra, ¿no? Entonces tenemos ahí como que los movimientos de las gráficas y demás. Y dice que aquí los atributos o los gráficos de atributos, ellos deberían de utilizarse en la fabricación porque los datos de prueba de atributos de pasa o falla son más fáciles de recopilar que las mediciones de datos variables, ¿no? Tenemos aquí el Western Electric Rules, ¿no? Que sería ahí otra cosilla que hay que revisar, que sería la regla 1. Por ejemplo, la regla 1 nos menciona que el punto más allá de la zona A está más allá de más por la zona A. Por ejemplo, la regla 4 nos dice que 14 puntos seguidos alternando arriba abajo. La regla 2 que 9 puntos seguidos a un lado del promedio de la zona C o más allá. Y nos menciona que common causes, y nos dice si la pieza está dañada, se midieron las piezas correctamente, alguien cambió la configuración del proceso, han cambiado los materiales. Bien, pues vamos a continuar con lo que es el análisis de capacidad, que serían varias cosillas, que sería el definir, el measure, analyze, improve, control, ¿no? Que sería el measure pace, overview, identificar la X, identificar el potencial XS, verify the measurement system for the Y, understand the current process stability, establish the current process capability, baseline, y tenemos la lista parcial de la herramienta, el partial tool list, process map current state and value stream mapping, el 5x, 5 whys, el EBMA, el fishbone, el CNA, C and E, matrix, el gauge R and ER, R and R, el MCA, que sería el control charts, process capability, el race analysis, que sería lo que es el diagrama, bueno, es como el análisis de riesgo, ¿no? Que es, o sea, todo lo que puede pasar en el proceso, que es el FMA, PFMA también, el Team Building Tools, el deliverables, que sería Process Map de Y, Potential Gauge and Error, Current Process, FMA, Update Contract, ¿no? Vamos a ir a la siguiente, que sería introduce fundamentalmente las estadísticas de la capacidad, los términos cortos, que sería versus los términos largos, el CP, el CPK, el PP y el PPK. 1.5 o el cambio de diferencia entre el corto y el largo, demostrando que el corto and long terminal analysis methods demonstrate an way to calculate process capability using Minitab. Demostrar una manera para calcular el proceso de capacidad usando Minitab y convertir lo que es el CPK, el PPK, el ZST y el ZLT. ¿O es el 1? No, sí es el L. ZST es Z short term y el ZLT sería Z long term. Vamos a ir a la siguiente. Process capability decision introduces the methodology to determine the capability of the process of meet or exceed customer requirements. En esta sesión introducimos la metodología para determinar la capacidad del proceso para reunir o cumplir con los requerimientos del customer, ¿no? De lo que es el cliente. Process capability is measurement to determine the potential defect and errors and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been change in the process. Ese nos mencionaba que el proceso de capacidad determina el potencial defecto o los porcentajes de defecto y identificar las oportunidades para la mejora, ¿no? Esto nos ayuda para identificar qué puede ser cambiante en el proceso, qué podemos cambiar en el proceso. Dice, what does a process capability assessment do?
helps a team answer the question, is the process capable. Bueno, ayuda a que el equipo se pregunte o se haga la pregunta, se cuestione si el proceso es capaz. If the process is capability, it produces product that conform to specifications, helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Ayuda a determinar el porcentaje del producto o el servicio que no está siendo reunido por los requerimientos del cliente, ¿no? Especificación, los límites de especificación. Lower and upper specification limits define the customer. En la vista de lo que es el cliente, es un rango aceptable de un producto, de un atributo del producto o procesos, el resultado de un proceso, ¿no? Para calcular lo que es el proceso de capacidad del CP and CPK, our process indicates used the measurement and evaluated process capability. CP reports the call Bs and CPK reports this. ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué sería? Tenemos aquí las formulillas de cómo se lleva a cabo y demás. Un ejemplo del proceso de capacidad. Dice un semiconductor que es trabajado, tiene oxide mesh the following specification: minimum thickness 210 astrograms, target thickness 240 astrograms, y tenemos que ya pasando todo eso a la tablita, pues así ya nos quedarían lo que son las fórmulas y demás, ¿no? Un ejemplo del proceso no es capaz es que, por ejemplo, aquí vemos como que ya se nos está saliendo de nuestros límites, ya se está pasando para un lado. Si se fijan aquí la curva, ya se está saliendo de lo que es nuestro límite. Entonces, ya no estamos cumpliendo con eso que nos está pidiendo el cliente, ¿no? CP, que sería el proceso simple de capacidad, que este proceso de variación excede la especificación y los detecta being made. This process is just meeting specification. Punto 3 de effectiveness are estimated to be made more if the process is not centered. Entonces, como que no está centrado, the process variation is less than the specification. However, the effectiveness must behave if the process is not centered on the target value. Vamos a ir a la siguiente. Computing sigma level ZZ. Que sería the primary short term capability statistic of the B sigma level Z score instead of CPK. CPK is the derivative of the Z transformation, and as seen in the formula is just Z score divided by 3. Tenemos la fórmula que dice, hay una nota que se dice que is derived from the first one using the second formula, is which M and S have been replaced with X and S, y llamando a ZZ como Z para X para el límite inferior, superior, perdón, o under, ¿no? Me parece que sería inferior, ¿no? Algo que yo quiero aportar, que sería ya de mi parte de la investigación, es la importancia de un CPK. No voy a hablar así como que, ¿cómo les puedo comentar? Como de el CPK y demás, porque ya estamos mirando algo aquí en la presentación, ¿no? Ya estuvimos hablando mucho sobre ello. Pero lo que yo les quería comentar sobre esto es que la importancia de ello, ¿no? Muchas veces pasa que pues nosotros platicamos o hablamos sobre el tema, pero nunca nos ponemos así a carburar como de a ver, ¿cómo está el rollo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo comento del CPK, hace poquito en mi trabajo llegó un cliente automotriz. Nosotros ya teníamos clientes automotrices. Este cliente es Rigid Industries, tiene su empresa matriz que sería Trucklight, y hay otra empresa matriz, dueña de ellas dos, que sería Clarence. Entonces, Trucklight y lo que es Rigid, pues trabajan con lo que es la luminaria de la automotriz. Entonces, yo desconocía esa parte, pero en lo automotriz tiene que ser bien acá, ¿no? Bien preciso.
Entonces nos llegaron productos, ¿no? En un inicio nos llegaron y nosotros pues empezamos a generar las órdenes, establecimos el proceso, se hicieron todo lo necesario como para que trabajar con esas órdenes y se llegaban a pedir. Pero hubo un momento donde, ¿sabes qué? El cliente nos dijo, ¿sabes qué? Me gustan las partes, están muy bien, pero te voy a auditar, ¿no? Te voy a hacer acá, te voy a pedir el FMA, el PFMA, el Construct Plan y todo ese rollo, ¿no? Entonces nosotros así como de, ¿what? ¿Qué es eso, no? Ya nos documentamos, nos capacitamos, trajimos a alguien para que nos capacitara y ya nos envolvimos, ¿no? Entonces, nos pidió un CPK. Nosotros así como de que, ¿what? ¿Eso qué es? Entonces un CPK es como yo le digo que es la seguridad del proceso, ¿no? Entonces es como qué tan seguro, qué tan capaz es tu proceso como para que me rindan a mí las partes, ¿no? Entonces a lo mejor me parece que el CPK que nos está pidiendo es 1.67 o 66 creo. Igual no lo pide. Creo que yo investigué por ahí, creo que el común es el 1.33. La cosa es que llegó el cliente y nos pidió todo así chingón, ¿no? Eso nos dio así como la importancia que le tenemos que dar a todo, ¿no? Porque muchas veces como mi empresa es un poquillo artesanal, pues se presta como para que las cosas se hagan pues así balaxas, pero no, ¿verdad? Se tienen que hacer de acuerdo a... por ejemplo, con ese cliente pues ya todo se hizo en regla, ¿no? Se hizo el control plan, se hizo el FMA y varias cosillas, ¿no? Entonces, son varias cosas que uno tuvo que haber hecho como para hacer seguro el proceso, ¿no? Hacer más eficaces las herramientas, este, más eficaces las herramientas, hacer fixturas, hacer templetes, cosas que nos ayuden en el proceso que nos indican que, ¿sabes qué? ¿Sabes? Lo vas a hacer acá chingón, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero transmitir, ¿no? O sea que un CPK decimos, pues sabes que está bien, pero con nosotros dijimos, salió el comentario, no, pues hay que bañar los números así, ¿no? O hay que maquillarlos, pero no. O sea, al final y al cabo, el que va a batallar, pues es uno, entonces hay que darle lo que es la importancia requerida, ¿no? Y nada más, pues. Entonces, ya miramos a lo largo de la presentación que ahorita vamos a pasar con lo que son los ejercicios. Vamos a continuar con lo que son las gráficas XR. Una gráfica XR, perdón, se puede utilizar cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS, ¿no? Entonces, una gráfica XR grafica la media del proceso X y el rango del proceso que sería R a lo largo del tiempo de los datos variables de subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de presión está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir por los datos. Yo los tengo aquí en el archivo que nos proporciona el profesor. Y los vamos a abrir aquí en el Minitab. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a esperar a que abra. Ok. Ahí ya arrancó. Y nos va a salir por aquí una ventanilla. La vamos a cerrar. Cerramos. Y para esto, ¿cómo va a ser el asunto? Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, variables para subgrupos. Y pues como en este caso estamos hablando de la R, pues de la R vamos a poner. Aquí pues ponemos todas las observaciones y vamos a poner la temperatura porque es como lo que va a estar cambiando, ¿no? Porque nosotros ya tenemos la variable. Bueno, no, tenemos ya de qué vamos a trabajar, que sería la máquina. Y tenemos lo que es... Ay, perdón. La temperatura, ¿no? Entonces el tamaño de subgrupos, aquí no lo menciona, que es perdón,
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Serían... Los cuales representan 125 de 5 máquinas, ¿ok? Entonces el subgrupo sería de 5, me parece. Muy bien, entonces vamos a ir para el Minitab. Y vamos a poner aquí 5. Aquí nos vamos a ir en opciones de Xbar y vamos a poner en pruebas. Y hay que marcar todo. Porque por default lo que es el Minitab nomás te pone una, pero nosotros vamos a ocupar Tocho Morocho. Muy bien. Aceptar. Y esperemos a que cargue, procese y aquí ya está, ¿no? Si se fijan, con eso podemos diagnosticar que lo que es la temperatura está dentro de, porque no ninguna se llega a salir así como de lo que son los límites, ¿no? Límite superior, límite inferior, todo se mantiene adentro de, entonces no debería haber problema. ¿Eh? Ay, perdón. Entonces, podemos diagnosticar que hasta ahorita vamos bien, ¿no? Entonces vamos a hacer el otro ejercicio, nos vamos a ir a la presentación, que sería una empresa, requiere pues analizar las tarjetas electrónicas igualmente, analizar si el nivel de succión, ahora es succión, presión de vacío media en megapascales MPa. De sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el subgrupo, que son 6 y 750 datos, ¿no? Nosotros nomás ocupamos 6. Vamos a ir a Minitab. Bueno, vamos a ir primero a la presentación a sacar ese dato del archivo, ¿no? Entonces vamos a ir para acá. Pacuya. Ay, no, perdón. Sería aquí. Muy bien, vamos a abrirlo. Hay que esperar a que abra. Ya está arrancando. Y aquí pues vamos a seguir la misma ruta, que sería estadísticas, gráficas de control, de subgrupos, y manejamos el R. Dijimos que el subgrupo era de 6, entonces pues seguimos manejando la R porque son menos de 8, o bueno, 8 o menos, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Y de igual manera en pruebas vamos a marcar Tocho Morocho. Ok. Sacamos todo. Y hay tacos. Le vamos a dar en la variable que sería la succión. Y vamos a esperar a que cargue. Está analizando ahí. Y ahora sí, si se fijan, hay unos que sí se llegan a salir, que es y algunos de estos que nos hacen ruido. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos está haciendo mucho ruido, dado que tiene variaciones. Bueno, qué sueño. Tiene variaciones que ya se salen de lo que es pues el meollo, ¿no? Entonces habría que cuidar esa parte. Podemos decir que aquí el proceso no está tan controlado, dado a que tenemos puntos que se salen, pero puede ser que sean algunas causas así a las 500, pero vemos varios puntillos rojos, entonces puede ser algo que llame la atención, ¿no? Vamos a ir al siguiente tema, que sería con las XS, que es prácticamente lo mismo, solamente que va a cambiar el tamaño del subgrupo, ¿verdad? Puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de subgrupo es de 9 o más. Y la gráfica S, la media del proceso X, la desviación estándar del proceso, y la gráfica S a lo largo del tiempo de los datos variables. Por ejemplo, las gráficas XS se pueden utilizar para monitorear la media y la variación del proceso de subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Y los límites de control de X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica se pueden ser inexactos y se pudieran indicar falsamente en una condición fuera de control o no la detectaría. Ejemplo, pues vamos a hacer aquí unos ejercicios, ¿no? Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar la temperatura de las soldaduras y la máquina de impresión es bajo control, realizar una gráfica de control XS y los tal. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente solamente que ahora cambiamos como la lectura, los días, las máquinas y tal. Entonces, aquí ya son el subgrupo de 25, entonces lo vamos a volver a abrir. Tenemos el XS, que sería y vamos a abrirlo por acá. Vamos a esperar a que abra, ¿no?
Ok, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, XS. Y dijimos que el grupo es de 25 y es la temperatura. Igual, vamos a volver a marcar todo en pruebas. Tan, 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 tan. Y aceptar. Bien, vamos a esperar a que analice. Y aquí podemos ver que hay un punto rojo que se está saliendo de lo que es el proceso. Puede ser algo común, puede ser algo especial, pero pues está saliendo algo de ahí, ¿no? Entonces habría que poner atención. Podemos ver que, por ejemplo, en la de abajo podemos mantener que se mantiene todo así igual, ¿verdad? En la línea, bueno, más o menos, ¿no? En la de arriba sí, se llega a salir uno y demás, ¿no? Entonces, tenemos el superior, el inferior, y el inferior y el superior igualmente, y pues lo que sería la nominal, entre comillas, ¿no? Porque se saca pues de acuerdo a todas las que hay. Vamos a hacer el otro ejemplo. Y aquí, una empresa que produce tarjetas, lo mismo, nada más que nivel de succión. Ahora el tamaño de su grupo es de 25. Vamos a hacerlo. Nos vamos a ir directo, ¿verdad? Este es el S y nos vamos a ir al archivo Minitab. Vamos a abrir. Ok, vamos a cerrar esto. Y igual, misma ruta, estadísticas, gráficas de control, variables y en la S. Aquí vamos a poner sección presión y aquí 25. Opciones y en pruebas todo marcamos. Todo, 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 todo y tocho, modo 8. Muy bien. Vamos a esperar a que analice. Y ya nos daría nuestros resultados. Si se fijan, ya la mayoría ya se mantiene dentro de, ya no habría tantos problemas, ¿no? Pero igualmente, pues sí nos llega a ser un poquillo ruido, por ejemplo, ese puntillo rojo que hay por ahí, pero la mayoría de los datos, salvo a como como que ya se están acercando como al superior, ¿no? Entonces ya nos hacen ruidillo por ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, esos serían lo que son los ejemplos.